A la conferencia Los orígenes y las cosmovisiones. Antes de dar comienzo al evento preparado para esta mañana, la doctora Marta Sañudo, directora del proyecto Punto Blanco, espacio de silencio y reflexión, hará un anuncio importante acerca de los temas que se expondrán en las conferencias de hoy. Adelante. Hola, ¿hablan ustedes español? Sí, tú no. Y if I speak English, is there someone that would not understand? No. So maybe I'll just speak in English. So I want to welcome you to our university, and I want to just put a little bit things in perspective. Here in our university, we started with a place that is here downstairs, where you can go and be quiet and find yourself. And we have made a point to disassociate such a search to find oneself, from a religious standpoint. In that way, we could welcome every religion to join us, and also we can welcome people that believe that religion is not a way to go, but that spirituality is broader than religion, let's say. So that's what we do. And in that framework, we have found this group of students that are interested in inviting you. However, we believe that some of the ideologies behind what you are here to share with us is controversial in an unusual way, because it seems to be going against some of the principles of a university, that is critical thinking. I don't think that that's the case. We'll find out. But I want here to find, to make it very clear that the people listening to these speakers are supposed to use their critical thinking, that that's what a university is for. So I believe that many historians and philosophers of science have shown that almost every belief belongs to an ideology, including scientific beliefs. And that means that everything is ideology. Of course, there are certain ideologies that are more robust than others. And what does robust means? Means that perhaps they withstand better explanations. So for instance, you can believe that there are guardian angels, and you can believe that there is gravity, the theory of gravity. You can say that both are ideologies, but with the theory of gravity you have more explanations and you can predict certain issues. And until that theory of gravity is falsified, then we take it to be true. That is what universities propose, to search for truth that often is empirically falsified or is open to falsification. That doesn't mean that once you believe on the theory of gravity, you can disprove or falsify that there are guardian angels. We do not know whether there are guardian angels. But both ideologies then have agendas, have consequences in your beliefs, have behavioral consequences, and thus that's the sort of thing that we are here to think about, how any ideology has a context. And as university people, we look for those contexts, we look for the grounds under, beyond. So for instance, we look at the Bible as a document that has a context, and that the ideas put in these books of the Bible belong to a context. In the Babylonian ground, there are similar stories of creation around from the same time, so you can compare them. You can learn about genres of literature and how they are supposed to be interpreted. We can look at data with carbon to see what's the date of certain books. We can find out whether we have original books or not, which
museums have what documents and compare all documents. That's what we do in universities. So that's in that frame that we invite you to come and enter into dialogue in a critical way with people from our university. Welcome. Muchas gracias, doctora. Tenemos un par de anuncios importantes para nuestra audiencia. En caso de que desee grabar o tomar fotos en alguna parte en específico, siéntase con la libertad de hacerlo. Sin embargo, la totalidad de la conferencia será grabada y subida a internet sin ningún tipo de licencia o costo y libre para compartir. Entendemos que puedan surgir muchas preguntas durante la conferencia de hoy, por lo cual hemos destinado un tiempo al final de la exposición en donde se estarán recibiendo sus dudas. Los invitamos a que juntos generemos un espacio de respeto y que podamos contribuir a una sana pluralidad de opiniones. Para esta primera sesión tenemos el placer de recibir a Joe Owen, quien es el director y expositor principal del Ministerio Hispano de Respuestas en Génesis. Tiene una licenciatura en Teología del Seminario Bautista Dominicano y actualmente está en proceso de obtener su maestría en Estudios Cristianos en el Southern East Theological Baptist Seminary. Enseña materias de creacionismo en varios seminarios y universidades en América Latina y en Estados Unidos. Ha escrito artículos para periódicos, páginas web y en particular para la organización Respuestas en Génesis. También ha contribuido en el libro World Religions and Cults, volumen número 2, y es coautor con Ken Ham del libro Una sola raza, una sola sangre, y del libro Sola Escritura, autoridad bíblica en un mundo postmoderno. Démosle una cordial bienvenida a nuestro invitado Joe Owen. Les agradezco esta oportunidad de estar con ustedes esta mañana, o si todavía estamos en la mañana, ¿verdad? Y les quiero pedir disculpas de una vez si alguna otra palabra no sé pronunciar bien. Obviamente no nací aquí en México, pero es un placer ahora vivir en México, en Querétaro. Mi esposa es de Zacatecas, México. Le conocí cuando yo tenía 18 años y a puros regañazos me enseñó lo que pudo en el castellano. Pero aún así, si uno no nace de ese lugar hablando de español, todavía va a hablar con acento, se va a equivocar, no va a saber conjugar algunos verbos. Así que les pido su flexibilidad, su paciencia y su misericordia conmigo. Vamos a hablar también, quiero dar gracias por lo que fue compartido en este momento. Y vamos a ver un tema un poco controversial, como dijo. Pero les pido mente y corazón abierto, y eso es para consideración, no para adoctrinamiento, por supuesto. Es para considerar lo que uno está rechazando o para estar fortalecido en lo que uno ya ha aceptado. No importa dónde uno viaja en este mundo, hablamos mucho de diversidad, pero hay mucho que nos une como seres humanos también. Y tenemos las mismas preguntas existenciales, todos, no importa cuál tribu, lengua, nación, donde uno va. Las preguntas tratan mayormente con orígenes, de dónde venimos, significado, ya que estamos aquí, por qué estoy aquí, si hay un propósito o significado por la vida de mi vida o de la vida humana. Lo que se llamaba moralidad de ahora se ha dividido en moralidad y ética, y ahora más ética en el ámbito universal de las universidades. A la ética, ¿qué es lo que debemos hacer? En número 4, destino. Yo creo que destino se puede dividir en dos categorías. Número 1 son fines. ¿Cuál fin rodamos? ¿Qué es el fin de todo lo que hacemos? Porque realmente todo lo que hacemos es un medio. Cuando se levantaron esta mañana, el cepillar los dientes fue en medio. El comer un desayuno fue en medio. El subir al auto fue en medio. Ahorita lo que estamos haciendo es un medio. Pero ¿cuál es el fin de todo? Y número 2, destino, ¿qué nos espera después? Si nosotros vamos a hacer comida de los gusanos, o si hay algo trascendental, una vida que va más allá que lo material. Y la cosmovisión que uno tiene va a dictar la manera que responde a esas preguntas. Y la manera que responde a la primera pregunta realmente dicta la manera que se debe responder a los demás. Por ejemplo, el destacado profesor de Oxford, Richard Dawkins, ya que él es estrictamente materialista,
él dice en cuanto al destino, no se engañe de que va a vivir de nuevo después de que esté muerto. No va a suceder. Aprovecha al máximo la vida que tienes, viva al máximo. En otras palabras, hedonismo. Debido a la manera que él responde a Orígenes, que solamente existe la materia, él no puede imaginar una existencia que transciende lo material. Por ende, quiero hablar un poco de Orígenes, ya que he dicho anteriormente que si empiezas a debatir al nivel de significado o destino, pues estás asumiendo que estamos de acuerdo todos en Orígenes. Por ende, un enfoque de Orígenes es muy debatible. Número uno, hay que entender, aunque, como he escuchado decir hoy ya, que hay muchas cosmovisiones, para un cristiano solamente existen dos. Porque si uno tiene una cosmovisión, ya tiene que suponer o asumir los principios de su cosmovisión, los principios de mi cosmovisión, que no siempre fue así, no es algo de mi niñez. De hecho, yo fui agnóstico anteriormente en mi juventud. Si yo asumo ahora la palabra de Dios como la autoridad, que no es un documento solamente babilónico, sino es una polémica, de hecho, Génesis en contra de esos relatos. Si yo asumo ya todos los que no están ahí toman lo que se llama un consenso o una democracia, que es lo que dice la mayoría de la gente en su ámbito. Eso es lo que tiene la autoridad cuando hablamos de Orígenes. Solo estoy hablando de Orígenes por un momento. Porque nosotros sabemos, para interpretar la evidencia que tenemos, sean fósiles, sean ADN, sean proteínas, sean galaxias, eso es lo que existe en el presente. Pero para saber de sus orígenes, tenemos que nosotros tomar una cosmovisión. La ciencia no ha respondido al asunto de orígenes y no puede, de hecho. La ciencia empírica o operacional se basa en usar el método científico. Y el método científico, lo que nosotros sabemos, es el uso de experimentos observables y reproducibles en un ambiente controlado como un laboratorio. Y nosotros no podemos reproducir el pasado. No tenemos aún una máquina de tiempo, aunque están las películas, ¿verdad? Ya que no podemos observar el comienzo de singularidad cuántica de la nada, y no podemos reproducir el universo, aunque pudiéramos, tuviéramos que asumir así la manera que se hizo el universo. Tenemos que entender que la ciencia tiene sus límites en eso. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Por eso existe otra clase de ciencia, la ciencia histórica. Es la ciencia que usa el método legal histórico. Es lo que se usa mucho en la corte, que usa de testigos oculares fiables, si hay unos disponibles. Pues, la cosmovisión que maneja mucho de la academia hoy en día, en el mundo occidental principalmente, es el naturalismo o el ateísmo. Y yo creo que eso hemos tomado prestado de los griegos. El naturalismo tiene más o menos dos columnas. Número uno, que la naturaleza o la materia es lo único que existe. Y número dos, todo puede, de hecho, debe explicarse por el tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Ahora, yo entiendo que algunos dicen, no, es que no podemos conocer perfectamente lo que va más allá que el materialismo. Pero eso no es el corazón del materialismo. El materialismo dice que solamente existe la materia. Fue el difunto astrofísico norteamericano Carl Sagan quien acuñó el término que muchos escuchamos en nuestro, pues no muchos, algunos son jóvenes aquí, pero el cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Así que la materia, el cosmos, es tu Dios, es tu diosa, es tu madre, es tu padre, es tu salvador, porque no hay nada más allá que el cosmos. Y eso es la idea más o menos en un lema que ha más o menos definido los medios y la academia en el mundo occidental, o mucho de él. Por ende, para saber de dónde venimos, se ha forjado lo que se llaman modelos de creación, o modelos de orígenes, perdón. Nosotros sabemos que antes de Hubble descubrió el corrimiento rojo, desplazamiento rojo, se pensaba mayormente en la cosmogonía de una materia, una sustancia, un universo eterno. Pero nada puede estar expandiendo en tiempo por la eternidad
Por ende, cuando se descubrió que se está expandiendo, se adoptó esta teoría del Big Bang que sale de la Maitri, de un católico. Antes fue burlado, se burlaban de este modelo de orígenes, y por eso le acuñaron el término Big Bang. Big Bang no es un buen término para explicar esta cosmogonía, orígenes de cosmología, sino fue para burlarse de este modelo hasta que se adoptó. Y ustedes saben, especialmente en México, yo he aprendido eso. Una vez que te dan un apodo, está contigo por toda la vida. Hay unos que conozco dicen, este es el perro, este es el guau, este es el otro. Y digo, ¿cuál es su nombre que le dieron sus padres? No sabemos. Pero yo he aprendido eso. Pues igual con el Big Bang, se quedó un nombre que le fue dado para burlarse de él hasta que se adoptó después. Más o menos el modelo de orígenes del Big Bang, ahora adoptado por el naturalismo, postula que en el principio hubo absolutamente nada. Y de la nada entró la singularidad cuántica, y singularidad cuántica es un punto que llevaba toda la masa del universo. Eso fue alrededor, es pensado hoy, hace 13.8 mil millones de años. Por ejemplo, en esta entrevista con Reader's Digest, Stephen Hawking, cuando le preguntan si el universo comenzó hace miles de millones de años con el Big Bang, ¿qué lo precedió? De acuerdo con el famoso físico Stephen Hawking, nada. Por supuesto, puede haber precedido algo, pero él dice que no tiene consecuencia observacional, así que hay que dejarlo con nada. Para mí es un poco interesante eso, porque yo no sé si el materialismo es una manera de expandir la mente para ver oportunidades o es una manera de cerrar la mente. Porque el decir nada, pues ¿cómo vas a definir la palabra nada? De hecho, nosotros sabemos que la nada produciendo todo va en contra de todo lo que conocemos en la física, pero fue Jonathan Edwards quien tomó esto prestado de un filósofo. Tengo que poner su nombre porque nadie sabe quién fue el filósofo, quien dijo, nada es aquello con que sueñan las rocas cuando duermen. Si lo pensamos realmente, es un poco interesante decir nada produjo toda la masa del universo, pero hasta ahí está hasta ahora. Y quiero defender este modelo, aunque no lo adopto por un momento, porque no me gustan falsos argumentos, hombres de paja. Muchos, no sé si han escuchado decir gente, yo no creo en el Big Bang porque una explosión no puede producir orden. Eso es un problema porque yo voy a defender algo en que no creo por el momento. No le hagan bullying a este modelo porque el Big Bang, como les dije, fue un nombre que fue dado para burlarse de este modelo. Este modelo no enseña una explosión, enseña una expansión repentina como un globo de la singularidad cuántica. Y de alguna manera después se empezaron a formar las estrellas de población 3, las estrellas de los elementos más livianos de hidrógeno, helio y litio, si se acuerdan sus clases de química. Y luego, pero hay muchos problemas en esa teoría también por procesos naturales, tal como dijo Neil deGrasse Tyson, el astrofísico anfitrión de los cosmos. Él dijo, si ninguno de nosotros supiéramos desde antemano que las estrellas existieran, la investigación de primera línea ofreciera muchas razones convincentes de la razón por las que las estrellas nunca pudieron formarse. Es interesante que un experto en este campo dice que según las leyes de la astrofísica no sabemos cómo explicar las estrellas, pero sabemos que no fue por un creador, en otras palabras. Y eso para mí también es un poco hablando de pensamiento crítico, eso también es un problema para el pensamiento crítico, porque uno puede confesar que algo va en contra de las leyes de la astrofísica, pero aún sabemos que no fue un creador. Y luego, la teoría o este modelo postula que hace 5.000 millones de años, una de las estrellas de otra población con elementos más pesados se formó. Nosotros estamos muy encariñados con esta estrella porque es nuestro Sol. Y alrededor del Sol hubo unas masas fundidas orbitando él, y nuestra masa fundida, planeta Tierra, se formó alrededor de hace 4.5 mil millones de años, y al enfriarse se formó la atmósfera, y de alguna manera, quizás por un meteorito, llegó todo el agua que tenemos aquí. Ahora sabemos que en la superficie de la Tierra es 70% agua, y ahora tenemos
mucha evidencia que hay quizás más agua por debajo del fondo oceánico de lo que tenemos arriba. Vemos eso en los cristales que se levantan, que tienen agua, y también por los volcanes. La mayoría de todo lo que sale de un volcán no es ceniza, no es humo, es vapor. Sin embargo, no soy geólogo, pero trabajo con varios geólogos y me han mostrado varios papers que muestran eso. Algunos geólogos han dicho que hasta 10 veces más agua por debajo, pero yo no voy a entrar en ese debate. No sé cuánta agua hay por debajo del fondo oceánico, pero hay mucho. Pero ya con agua tenemos lo que se necesita, por decir, para tener vida. Y ahora tenemos que entender cómo llegó la primera vida aquí autorreplicante, la primera molécula. Pues Carl Sagan otra vez dijo: los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables, y la muerte hace espacio para nuevas especies. Así que ya con alguna manera que llegó la vida aquí, lípidos, glucosa, ADN, proteínas, empieza a replicarse, pasa por mutaciones, los más aptos sobreviven y de ahí salen plantas y animales. Es interesante considerarlo porque cuando comí el mango esta mañana, ese es mi pariente, pero es interesante. Y luego aquí estamos hoy día mirando hacia atrás, y esto es el modelo actual, convencional, de la evolución, del Big Bang. Así que realmente tú y yo somos polvo de estrellas. Lawrence Krauss, en la Universidad de Arizona, astrofísico, él dio esta conclusión en una conferencia de escépticos. The amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. You couldn't be here if stars hadn't exploded, because the elements, the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution weren't created at the beginning of time. They're created in the nuclear furnaces of stars, and the only way they can get into your body is if the stars were kind enough to explode. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today. Okay? Es fascinante, como les dije, el cosmos es todo lo que hiciste, es a quien debes agradecer. Y por ende se interpreta los orígenes a través de este modelo hoy en día. En la vida biológica, Darwin popularizó esta idea de un árbol evolutivo de la vida, en el cual la línea horizontal superior es el día de hoy, y toda la vida, planta y animal, se puede representar como esos nodos de este árbol. Y si retrocedemos atrás en la historia, la teoría es que todos estamos conectados en el principio. No se puede nada más decir eso, hay que luego buscar evidencia, y se buscó evidencia. Estoy seguro que han escuchado de vestigiales. Por ejemplo, en la ballena tiene ese pelo, ese cuarto trasero aquí, que se ha dicho, mira, eso demuestra que esta ballena está cambiando porque se le está encogiendo su pata trasera, y ahora tiene un cuarto trasero ahí que no tiene función. Es una sobra de ese proceso de todo como saliendo del mismo antepasado. De hecho, con la ballena es el animal bipolar, por decir, porque la teoría es que salió del agua, se convirtió en mamífero y luego volvió al agua y ahora se convirtió en ballena. Por eso este cuarto trasero era una pata antes que usaba para caminar sobre la tierra. Ya no lo está usando porque está nadando en el agua y se le está encogiendo. Otro ejemplo de un vestigial es el apéndice, que se ha enseñado que la única función del apéndice es para hacer ricos a los cirujanos. Aparte de eso, tiene que ser una sobra. Y el cóccix, que literalmente quiere decir el hueso de la cola. El cóccix que tenemos en la parte inferior de nuestra columna vertebral, que quizás fue una cola antes que nuestros antepasados columpiaban por los árboles. Ya no estamos tanto en los árboles, solamente en nuestra niñez. Por eso se está encogiendo esto y nada más es lo que sobra. Espero que mi antepasado no fuera tan gordo como yo, pobre árbol y pobre cola. Y luego tenemos homología. En la homología, realmente ustedes saben que nuestros huesos no tienen esos colores aquí, pero le hemos puesto colores como en los libros de biología del primer año universitario para mostrar homología o similitudes entre criaturas. Si todos somos de antepasados en común, debemos encontrar patrones en común entre nosotros. Si, por ejemplo, pueden ver el brazo humano, que empieza de esa parte superior hasta inferior, un hueso, eso es como amarillo, naranjado, dos huesos, blanco y rojo,
un conjunto de huesos amarillo y luego dígitos. Y ese mismo patrón podemos seguir con el perro, con la ave y con la ballena. Como pueden ver, es un patrón en común, homología. Y luego una teoría se llama recapitulación, les dije que la iba a regar, embrionaria, en que eso fue de Ernst Haeckel, en que si vemos las etapas de la formación embrionaria, que hay muchas similitudes. Puedes ser un ser humano y aquí hay un perro, aquí hay un pollito, pero mira cómo empiezan, casi todos iguales. Entonces eso puede apuntar a antepasados en común. Y luego algo más de nuestra era, de nuestro tiempo actual, son las similitudes en el ADN. Se ha publicado estudios que dicen que la diferencia en el nivel genético entre el ser humano y el chimpancé es el 1%. En otras palabras, tú y yo somos 99% chimpancés, según ese reporte. Entonces tenemos muchas líneas de evidencia que se ven muy convincentes, demostrar que quizás la teoría que se formuló hace muchos siglos por los griegos, pero se popularizó en el mundo occidental por Charles Darwin en 1859. Le tomó 10 años, de hecho, convencer a la comunidad científica de su teoría, que quizás la evidencia va de acuerdo con eso. Y eso es la cuestión de orígenes. Ahora, en cuanto a significado, ¿qué haces con significado? Pues nuevamente vamos aquí a la citación de Carl Sagan. Los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. En ese sistema, no estoy hablando a nivel sentimental, estoy hablando a nivel lógico, por decir. ¿Cuál es el resultado de esto? Si tú y yo solamente somos el producto de accidentes y choques químicos al azar, ¿qué es la muerte y el sufrimiento? La muerte y el sufrimiento realmente es el progreso, es una señal de progreso. Si yo tengo 6 hijos, de hecho, si uno de mis hijos fallece, me va a doler mucho, pero estoy hablando de estricto naturalismo ahorita. Por eso siempre entienden que yo no estoy hablando de la academia aquí o allá, estoy hablando de la filosofía de estricto naturalismo, que no permite ninguna otra cosmovisión entrar. En estricto naturalismo, si yo pierdo un hijo, eso es para lo mejor, porque no fue apto para la supervivencia, entonces fue mejor que no pase sus genes a la siguiente generación. Así que la muerte y el sufrimiento realmente es algo para el progreso. Como Margaret Sanger, fundadora de planificación familiar y eugenesia, ella dijo: la caridad organizada en sí es el síntoma de una malévola enfermedad social. Nuestra civilización ha engendrado y aún engendra y está perpetuando cantidades numerosas de seres defectuosos, delincuentes y dependientes que constantemente se aumentan. Por ejemplo, el tema del aborto. En mi país donde nací, la gran mayoría de todos los bebés que están abortados son afroamericanos. Y esta ideología, esta filosofía fue enseñada más en las comunidades de personas de otra raza, grupo étnico en minoridad, tal como en Latinoamérica. Eugenesia, que significa buenos genes, fue enseñado mayormente en los grupos de indígenas en Sudamérica, para que dejen de procrear, para que se forme una raza blanca más superior en la cadena evolutiva. Ernst Haeckel, el mismo que les enseñé de los embrionarios, me dijo: me parece que el individuo con su existencia normal solo es un miembro temporario de esta gran cadena que como vapor rápidamente se desaparece. La existencia personal e individual me parece terriblemente miserable, pequeña, despreciable y según mi punto de vista solo fue diseñada para la destrucción. Algunos han llegado a esas conclusiones muy pesimistas, obviamente, sobre el significado de la vida debido a su lealtad al estricto naturalismo. En Time Life Magazine en 1966 publicó esta imagen para tratar de explicar también el significado, cuando empieza a hablar de valor humano, de dónde vienen las distintas razas de las personas, de distintos seres simiescos. Y esta idea se popularizó nuevamente por Charles Darwin en su libro de 1859, El origen de las especies por medio de la selección natural,
pero el título completo es "O la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida". En este libro él no estuvo hablando tanto del ser humano, una jerarquía, es muy interesante si lees esos capítulos, una jerarquía entre los simios antropomorfos, los simios como monos, y luego los afroamericanos, aborígenes australianos, como latinos, y luego al final los más blanquitos, como ustedes saben, como dicen, o en México dicen güeros. Y nos pusieron a nosotros como en esas categorías en jerarquía: caucasoide, mongoloide, negroide y australoide. Dejo a cada quien decidir dónde pertenece aquí. Pero eso es más o menos a los 4 o a 5 grupos raciales donde nos colocaron. El mismo Ernest Haeckel escribió en su Historia de Creación, volumen 2, citando a un viajero inglés: "Yo considero que el negro es una especie inferior de hombre y no he podido decidir verlo como hombre y hermano, porque el gorila también hubiera que formar parte de la familia". Como dijo el profesor Stephen Jay Gould en 1977 en Harvard, aunque él fue profesor evolucionaria, él dijo que debido a la aceptación de la teoría de la evolución en 1859, el racismo, la justificación para el racismo ha crecido en órdenes de magnitud. Y luego uno de los héroes o uno de los seguidores de Darwin, Haeckel, empezó a llevar eso en práctica. En los Estados Unidos, en Tennessee, lamentablemente, de mi país de origen hay mucho racismo, todos saben eso. Les quiero decir también, alguien que viaja por todos lados, el racismo es parte de casi toda civilización. Hay clasismo, racismo, y entonces les doy un ejemplo, aunque eso es echar tierra a mi propia gente, ¿verdad? En Tennessee, de un libro de biología cívica usado en los colegios. Existen actualmente 5 razas en la Tierra. La mejor clase de todas es la raza blanca, representada por los habitantes blancos civilizados de Europa y los Estados Unidos. Y en una entrevista, aún hablando de valor y significado, estoy hablando de estricto naturalismo aquí, se le hizo la pregunta a Richard Dawkins de Oxford: debido a la idea de la evolución y de la selección natural, algunas personas sienten que todo carece de sentido, tanto las vidas de los individuos como la vida en general. Y la respuesta de Richard Dawkins fue: si es verdad que algunos sienten la desesperación, pues qué mala suerte la suya. Si es la verdad y más les vale que aprendan a vivir con ella. Ahora, no todos son tan pesimistas como Richard Dawkins. De su misma fundación, Gleb Tversky, él da otra perspectiva siendo un estricto naturalista. Él dice: ¿qué? ¿Tú dices que la ciencia no puede responder las grandes preguntas de la vida y que es el trabajo de dogma religioso, verdad? Bueno, una oleada de investigación reciente en la psicología, neurociencia cognitiva y otras disciplinas ha explorado cómo descubrimos significado y propósito en la vida, con o sin la creencia en una deidad. Así que nosotros, como personas seculares, podemos usar la ciencia para llenar ese vacío profundo en el abismo del estómago que viene de la falta de un sentido personal de significado y propósito. Él está reconociendo todas las citaciones que les he dado y dice: sí, tenemos un vacío, pero tenemos esperanza que la ciencia va a llenar ese vacío de propósito y significado. Podemos utilizar la ciencia para responder a la pregunta: ¿cuál es el significado de la vida para usted? Les quiero citar un profesor de Oxford también, C.S. Lewis. Quizás ustedes lo conocen por lo que escribió en Narnia. Él fue un naturalista, estricto naturalista anteriormente también. Y cuando él se convirtió, él dijo: si todo el universo no tiene sentido, nunca habríamos descubierto que no tiene sentido. Así como si no hubiera luz en el universo, por tanto no hubiera criaturas con ojos, nunca deberíamos saber que era oscuro. La oscuridad sería sin sentido. Así que si confesamos nosotros que tenemos un vacío, una necesidad por sentido, eso es un problema en sí mismo en un mundo estrictamente naturalista. Y ese es el punto de lo que estoy compartiendo hoy, de quizás abrir nuevamente la conversación con los estrictos naturalistas, que solamente porque lo único que tú puedes pesar una báscula de materia no quiere decir que es lo único que existe. Tal como un pez mexicano, que nacen ciegos en cuevas, no quiere decir que no existe un mundo exterior solamente porque él no puede percibirlo. Y C.S. Lewis también aquí nos deja un gran desafío. Él dice: el hecho de que dices que estás buscando significado,
en un mundo estrictamente naturalista es un engaño, te estás engañando a ti mismo, porque si el mundo es solamente un producto de causas naturales, entonces la categoría de significado no existe y tú nunca hubieras sabido eso. Entonces el hecho que lo buscas es en sí mismo una seña de lo que hay algo que transciende. ¿Y qué de la moralidad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Desde una perspectiva estrictamente naturalista. Entonces voy a hacer una pregunta muy controversial y no lo voy a responder de la manera que quizás creen, sabiendo que soy cristiano, no se preocupen. Pero ¿puede una persona estrictamente naturalista ser una persona moral? Y ahora está bien si dicen sí o no. ¿Puede una persona atea, que no deja ningún lugar para algo que transciende lo material, puede ser una buena persona? En teoría sí. Así, si estaba pensando que iba a decir que no y iban a tener que correr de aquí por ser dogmático, no se preocupen. En teoría sí, por supuesto que sí. Pero quiero hacer una pregunta. De acuerdo al naturalismo y la supervivencia del más apto, ¿por qué deben vivir una vida moral? Y aquí es donde vamos a entrar en debate. Porque realmente si solamente somos animales y los más aptos sobreviven, ¿por qué debemos ser civilizados? Al teólogo filósofo del siglo pasado, G.K. Chesterton, le hicieron la pregunta, ¿qué piensas acerca de la civilización? Y él respondió, me parece buena idea, debemos intentarla una vez. Y luego, en otra pregunta en el periódico, porque antes no tenían Facebook para dejar los comentarios, es difícil para mí creer que ya ahora vivimos en un mundo donde los jóvenes no saben qué es la vida sin Facebook. Para mí es muy difícil entender eso, pero ahora tenemos una generación que no saben cómo es la vida sin poder poner un comentario en Facebook rápido. Pero antes de eso, la gente no podía hacer eso. Entonces era muy conocido responder a periódicos. Y se hizo la pregunta en un periódico en Inglaterra, ¿qué está mal con el mundo? Y G.K. Chesterton responde, estimado editor, en respecto a su pregunta, ¿qué está mal con el mundo? Soy yo, atentamente, G.K. Chesterton. Y es verdad. ¿Sabe lo que está mal con el mundo? Soy yo. Porque hay 7.6 mil millones de personas como yo en este mundo que hacen muchos errores. Pues, realmente en categorías que no son subjetivas, no hay una respuesta a esta pregunta. Porque para que exista la maldad como una categoría objetiva, tiene que existir lo bueno. Porque no puedes decir que algo es malo, a menos que puedes decir es malo porque no es bueno. Pero para que exista el bueno y lo malo como categorías, tiene que existir una ley moral universal. Ahora, esos no son, por decir, leyes del rebaño, de lo que es mejor para el rebaño. Porque incluso en la Segunda Guerra Mundial después, los juicios en contra de los nazis estuvieron todos equivocados. Porque dentro de su cultura estaba bien matar a judíos y decir que eran cucarachas. Entonces, ¿quiénes somos yo para decir que eso es malo? Sí, es lo bueno y lo malo subjetivo. Por supuesto que no lo es. Y si alguien cree que es algo relativo, en cualquier escenario, nadie puede levantar un bebé, degollar al bebé y decir esto es para entretenerlos. Nosotros sabemos que eso es intrínsecamente malo. Pero para que existiera una ley moral universal, tiene que existir un dador de esa ley. Pero si no existe el dador porque es estricto naturalismo, entonces no existe la ley moral universal, entonces no existe lo bueno, entonces no existe la maldad como una categoría. De hecho, eso no es de una apologética cristiana, estoy citando ahorita a Federico Nietzsche. Él es quien dijo eso, no yo. Y en eso estoy de acuerdo con él. Les voy a leer rápidamente una parte de un poema de él, un escrito de él. Aférrense porque es algo de sus palabras de él muy rápido, pero ¿no han oído hablar de aquel loco que con una linterna encendida por pleno día corría por la plaza, exclamaba continuamente, busco a Dios, busco a Dios? Como justamente se habían juntado ahí muchos que no creen en Dios, provocó gran diversión. Se te ha perdido, dijo uno. Se ha extraviado como niño, dijo otro. ¿No será que se ha escondido en algún sitio? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha migrado? Así gritaban y se reían al mismo tiempo. El loco se lanzó en medio de ellos y los fulminó con la mirada.
¿Dónde está Dios?, exclamó. Se los voy a decir. Nosotros le hemos matado, ustedes y yo. Todos somos unos asesinos. Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desencadenar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde rueda esta hora? ¿Hacia qué nos lleva su movimiento? ¿Lejos de todo sol? ¿No nos precipitamos en una constante caída hacia atrás, de costado hacia adelante, en todas las direcciones? Sigue habiendo una arriba y una abajo, y aquí está donde está diciendo que Dios ha muerto filosóficamente hablando para él, pero cuando el mundo se da cuenta de eso, ya no va a haber una arriba y abajo, no va a haber leyes morales, en otras palabras. No erramos como a través de una nada infinita, no sentimos el aliento del vacío, no hace ya frío, no anochece continuamente, se hace cada vez más oscuro, no hay que encender las linternas desde la mañana, no seguimos oyendo el ruido de los sepulteros que han enterrado a Dios, no seguimos oliendo la putrefacción divina, los dioses también se corrompen, Dios ha muerto, le hemos matado nosotros. Y como dijo Dr. Phil Fernández, Nietzsche predijo que el hombre del siglo XX se maduraría. Con esto quería decir que el ateo del siglo XX se dará cuenta de las consecuencias de vivir en un mundo sin Dios, porque sin Dios no hay valores morales absolutos. El hombre es libre para jugar a ser Dios y crear su propia moralidad. Debido a esto, Nietzsche profetizó que el siglo XX sería el siglo más sangriento de la historia humana. Y si vemos el siglo XX solamente de manera resumen, hubo 123 millones de muertos en guerra y genocida. Eso es más que la suma de los 1900 años anteriores combinados. Así que su profecía resultó, y de hecho Hitler utilizó sus escritos con Mussolini para convencer de la erradicación. Pues es moralidad y destino. Otra vez estoy hablando de estricto naturalismo, no estoy hablando de los que no son cristianos solamente. Solo estricto naturalismo, destino. Pues, ¿cuál es el destino? ¿Qué nos espera en el futuro? Según el Big Bang, no solamente habla de orígenes, sino también habla del futuro, y muchos no consideran eso. El final del Big Bang se llama muerte térmica, donde toda la energía utilizable del universo se va a agotar, no puede apoyar la vida, y vamos a convertirnos en bolis o paletas. En otras palabras, ya no hay energía para vivir, pues. Y déjenme compartirles otro que salió del naturalismo en Inglaterra, Malcolm Muggeridge, que concluye así debido a lo que esto ha hecho la sociedad occidental. Así que la conclusión final sería seguramente que mientras otras civilizaciones han sido derribadas por los ataques de los bárbaros desde afuera, la nuestra tenía la distinción única de entrenar a sus propios destructores en sus propias instituciones educativas y luego facilitarles con lo que ocupan para propagar ampliamente su ideología destructiva, todo a cargo del Estado. Así que el hombre occidental decidió abolirse a sí mismo, creando su propio aburrimiento por su propia abundancia, su propia vulnerabilidad por su propia fuerza, su propia impotencia de su propia erotomanía. Él mismo tocando la trompeta que hizo que se derrumbaran los muros de su propia ciudad, habiéndose convencido a sí mismo de que era demasiado numeroso, trabajó con píldora, bisturí y jeringa para disminuirse, hasta por fin, habiéndose educado hasta la imbecilidad, se contaminó y se drogó hasta dejarse estupefacto. Se desplomó un viejo brontosaurio cansado, maltratado y se extinguió. Pues, para un cristiano o para un creyente, ¿qué es la manera, con los 20 minutos que me quedan, 23 minutos, qué es la manera en que respondiera la Biblia a esto? Número uno, orígenes. Pues alguien puede decir, ¿cómo puede un documento antiguo responder a orígenes? Pues como dijo el mismo G.K. Chesterton, cuando entro en la iglesia me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza. Y yo quiero sugerirles hoy, no para el uso a la universidad, yo no creo de hecho que la universidad debe enseñar la Biblia. Yo estaría en contra de eso también como cristiano, porque los que son mayordomos de la palabra de Dios es la iglesia, no las instituciones gubernamentales. Así que en eso todos estaríamos de acuerdo, creo, aquí. Pero yo estoy hablando a los estudiantes que son creyentes, que no deben pasar por bullying, ni tratados como si fueran inferiores en cuanto a su pensamiento crítico, etc. De hecho, yo estoy convencido que la Biblia responde adecuadamente a la cuestión de orígenes. Ahora, deje aclaro algo. Ustedes todos conocemos personas que son
creen en conspiraciones, ¿verdad? Todo es conspiración. Yo no soy uno de esos, no creo en tierra plana, y no trato a la Biblia como un libro de texto de ciencia. Para aprender la ciencia, yo voy a la universidad. Sin embargo, cuando la Biblia sí habla de un asunto que tiene que ver con la naturaleza, no va a estar en desacuerdo con la ciencia empírica. Jamás, y jamás lo ha hecho. Y si alguien cree que sí, en el tiempo de preguntas y respuestas, podemos dialogar o conversar sobre eso. Dice el salmista que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Lo que pasa es que muchos descartamos la Biblia porque no entendemos la Biblia. De hecho, si yo hiciera una encuesta aquí, ¿qué es la gloria de Dios? Me imagino que muchos no vamos a saber responder eso. Pero la gloria de Dios es la santidad de Dios expuesta en la creación. Y la santidad de Dios no es que Dios solo no toma cerveza. Muchos creemos que la santidad es lo que no haces. Eso no es correcto. La santidad quiere decir unicidad, que no es común. En esta mañana, las sillas azules aquí son comunes. Si tienes una silla, hay muchas. Esto es común. Los mexicanos son, a veces me incluyo yo, comunes, porque hay muchos mexicanos. Los norteamericanos son comunes. Las lentes son comunes, cabellos son comunes, pisos son comunes, computadores son comunes. Nada es único realmente. Usamos esa palabra, pero realmente no lo queremos decir. Pero Dios, no hay ningún otro Dios creador, si es que te apoyas en el cristianismo bíblico. Entonces, cuando su unicidad brilla en el mundo de comundad, donde todo es común, eso se llama gloria. Y dice el salmista, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y la manera que hace eso, según la Biblia, todo fue creado por el poder de su palabra. Así que cuando Dios usó se llama fiat, su palabra activa para crear el universo, ahora el universo refleja la palabra por la cual fue creada. Así que eso debe fomentar la ciencia, de decir, ok, entonces yo creo que todo es diseñado, ahora quiero aprender cómo fue diseñado en la universidad, al estudiar las leyes de la física, de las matemáticas, etc. Y luego quiero incluso copiar de eso para inventar cosas, tal como hace el profesor Burgess. Así que hablando de los cosmos, esas son las fotos que más me fascinan del Hubble, esto es de lo que recibió desde septiembre, creo, hasta febrero o marzo del 2003 al 2004 del Hubble, para sacar esta imagen a la parte más oscura de los espacios. Y cada uno de esos puntos son galaxias. Es para mí interesante pensar que la Vía Láctea es solamente una de esas como galaxias así, y nuestra galaxia tiene más de 200,000 billones de estrellas. Para mí eso es algo increíble. Es decir, realmente salió todo esto, con todas las leyes de la nada. Para mí eso se requiere más fe que ser un cristiano. Y ahora vamos a ir al otro extremo de esto. Vamos a ver a las células. Dentro de las células nosotros sabemos, voy a pasar por eso por tiempo, pero estamos de acuerdo que hay mucha información. Y de hecho, la información de 3,000 billones de piezas de información solo en el ADN nuclear en la célula representa algo, porque en la informática sabemos que la información solo procede de información, y si le sigues retrocediendo tiene que proceder de una mente en el principio. La información no viene de la nada. En otras palabras, si ahorita yo tuviera muchos papelitos con letras, y si yo saco al azar muchas letras, de vez en cuando voy a sacar una palabra. Por ejemplo, que si saco en accidente un O, y luego S, y luego O, dices, ¿ves? Por casualidad sacaste una letra, oso. Pero no, porque lo que representan esas letras viene de algo que no es aleatorio. En otras palabras, ¿cómo puedo entender el sistema de código de información primero para saber que representa a un animal bien grande que nos puede comer? Y otra cosa también, con toda la tecnología que tenemos, nunca hemos logrado hacer que un carro dé un parto a otro carro. No son autorreplicantes nuestra tecnología. Sin embargo, el ADN sí es. Lo interesante del ADN es que tiene dos formas, doble hélice formas,
que uno se lee en una dirección y uno se lee en la otra dirección. Entonces, para copiarlo, lo tienes que separar y meter en dos direcciones opuestas para copiarla. De hecho, la manera que gira el motor de nuestros autos, de 1000 a 1500 revoluciones por minuto, si vamos muy rápido y queremos hasta 3, quizás hasta 4000, si quieres dañar tu motor, a revoluciones por minuto. Pero en la replicación del ADN es un proceso que pasa a 10.000 revoluciones por minuto. Y eso solamente para duplicar una sola célula. Ahora, como les dije, un lado se lee en una dirección y eso está entrando aquí y siendo copiada. La otra se lee en la dirección opuesta, por eso hace esa curva para leerlo al revés. Y este proceso está pasando en nuestros cuerpos ahorita que estamos sentados aquí. Es por ende, cuando terminen esto van a tener hambre. Aún sentados han estado trabajando muy duros. Y esos 3.000 millones de letras están de 2 metros de largo. ¿Cómo vas a encajar 2 metros de ADN en el núcleo de una célula, un núcleo microscópico? Pues hay pequeñas proteínas que hacen ese trabajo, que lo envuelven una y otra vez y otra vez y otra vez, y todo está trabajando en tu cuerpo después de copiarlo para volverlo a envolver una y otra vez como hilo dental hasta formar los cromosomas. Pero tú puedes decir, ¿y qué de la evidencia? Porque eso para mí resalta que hay una mente detrás de esto. Para mí se requería mucha fe para decir que estos son puros productos de accidentes. Ahora, no estoy diciendo, y los representantes de la universidad aquí, por favor, entiéndeme, no estoy diciendo que el TEC de Monterrey se debe volver cristiana, universidad cristiana y solo enseñar la Biblia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estricto naturalismo que dice que no puede haber un creador, que solamente es por accidentes, realmente están pidiendo que yo entre en una religión de fe, si me obligan a eso. Porque puede ser un budista, un judío, un cristiano, un ateo, trabajar en NASA juntos, y así lo hacen. De hecho, en octubre viene el comandante de la Estación Espacial Internacional con NASA, aquí a Pachuca, y él es cristiano, pero él trabaja con ateos bien a gusto, no hay ningún problema. Porque la manera que llegamos aquí es otro asunto a que la ciencia observacional que usamos hoy en día. Así que no debemos excluirnos los unos a los otros. ¿Y qué entonces de estos vestigiales aquí en la ballena, por ejemplo? Pues eso se debe a nuestra ignorancia. Esto no es un vestigial. Ese cuarto trasero lo usa para la reproducción, porque el agua es muy resbaladiza. Entonces, para aferrarse a otra ballena se agarra con esos cuartos traseros. Y si alguien aquí estudia algo de medicina, ya saben que el apéndice no es un vestigial. De hecho, el apéndice tiene grandes funciones en el sistema inmunológico. Y de hecho, en este mismo año se descubrieron nuevas funciones para el apéndice. Y el cóccix, por supuesto, es un punto de conexión para muchas partes importantes. Y de hecho, si conoces a alguien que le han quitado el cóccix, y solo si tienes confianza y no están comiendo en el momento, pregúntale cómo le va cuando hace del baño. Te va a decir que es algo muy doloroso y difícil. Eso es un punto muy importante de conexión. ¿Y se acuerdan de la recapitulación embrionaria? Pues esto fue un fraude, que hasta la fecha está en algunos libros de texto. De hecho, el doctor Michael Richardson, embriólogo, en esta revista de New Times of London, este es uno de los peores casos de fraude científico. Es impactante descubrir que alguien que uno creía de ser gran científico fue deliberadamente engañoso. Me hace enojar. Lo que Haeckel hizo fue tomar un embrión humano y copiarlo, simulando que la salamandra, el cerdo y todos los demás parecían iguales en la misma etapa de desarrollo, pero eso no es cierto, eso son falsificaciones. Y él mismo, este embrionario, que no creo que es cristiano de hecho, él nos muestra aquí son realmente el humano, conejo, polluelo, tortuga, salamandra y el pez. Esto arriba fue un fraude, eso son como son. Y que del 99% similitud, eso fue una adivinación, eso no fue por un estudio. Porque dijeron que van a tomar por hecho, debido a la teoría de la evolución, que todo lo demás es igual. Los estudios más recientes
ya muestran una diferencia de alrededor de 12%, y esos son 400 millones de diferencias a nivel de ADN nuclear entre nosotros y el chimpancé. Si quieren leer más de eso, yo no soy genetista, pueden ir a nuestra página respuestagenesis.org, y de Nathaniel Jensen, que trabaja con nosotros, tiene su PhD en biología celular y desarrollo de Harvard, y él escribió mucho sobre eso. Tenemos muchos artículos que pueden estudiar sobre eso. Pues, ¿y qué de la homología? Las similitudes en patrón. Vamos a pensar por un momento, considerar estos carros. Este Volkswagen fue hecho en Europa, este Ford en Norteamérica, y en Asia la Mazda. Los tres carros tienen 4 ruedas, tienen focos enfrente y las luces de freno atrás. Esos son similitudes, patrones en su anatomía, por decir. ¿Dónde se encuentran en el mundo? Si estamos mirando desde el Ártico hacia abajo sobre la Tierra, no debo deducir que ya que tienen similitudes en patrones, que los tres vienen de una fábrica en el Polo del Norte con Santa Claus, que luego empezó a fracturarse y pasar sobre esos continentes, sino nosotros sabemos que son buenos diseños nada más. Si pones las puertas por debajo del carro, va a ser muy difícil entrar. Si pones las luces de los frenos arriba, alguien te va a chocar atrás porque no van a ver las luces cuando tú frenas. Es un buen diseño. O algo más al estilo, a lo que a mí me gusta, ¿alguien sabe quién pintó esto? Diego Rivera. Cuando yo tenía 15 años, en mi segundo año de español, en la clase de señora Maxwell, ustedes saben cómo hablamos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando empezamos a aprender la cultura latinoamericana, empezamos con la cultura mexicana, y un niño de 15 años, esto me cautivó la imaginación. Me fascinaban los colores con quienes él ha pintado y las formas. Y a mí me gustaba también que él daba voz a la gente del pueblo con estas pinturas. Y al ver los tres podemos empezar a ver patrones en común. Pero debido a los patrones en común, a colores, a patos en las caras de la gente, etc., no debo deducir que hace millones de años hubo una pintura con muchos que empezó a dividirse a través de procesos naturales, sino el hecho de que tienen similitudes es porque hay una mente en común, hay un creador en común, que si a una manera de diseño funciona, ¿por qué cambiarlo a otro? Y la última parte, que de las nuevas especies, yo también creo en las nuevas especies. Hemos visto eso en las Galápagos con una pareja de Princeton que estudió varias décadas ahí, y ellos han visto la nueva formación de nuevas especies entre los pinzones que pueden aún cruzarse con otras especies de pinzones. De hecho, y yo creo en eso también. La Biblia dice en 10 veces en Génesis 1 que Dios creó las plantas y los animales según su min. Esa palabra min se tradujo a través del latín en especie, género y naturaleza, pero esa palabra fue traducida desde mucho antes de Carl Linnaeus nos dio nuestra taxonomía que usamos hoy. En otras palabras, esa palabra min mayormente debe ser a nivel, en hebreo, al castellano hoy, como nivel de familia. Por ejemplo, sabemos que hasta el chihuahua viene del lobo. Eso no hay ningún debate sobre eso. Todas las razas de los perros y las especies salvajes de los perros vienen de algo como el lobo. Eso es especiación dentro de la familia, pero nunca hemos observado que una familia se convierte en otra familia. De hecho, solamente vemos un sorteo y una pérdida de información en el código genético. No vemos ningún aumento. De hecho, como en nuestra página pueden ver, este documento se hizo público hace un mes casi de hoy. De más de 1,000 científicos firman documento Dissent from Darwin, en desacuerdo con Darwin. Y no es que están diciendo que van a ser cristianos o algo así, eso no es el punto, sino que son escépticos en cuanto a las afirmaciones sobre la capacidad de mutación aleatoria en la selección natural para explicar la complejidad de la vida. Examinación cuidadosa de la evidencia de la teoría de Darwin debe ser alentada. Y aquí tengo una lista, y ellos ahora se han puesto público que el darwinismo, la evolución darwiniana, ellos lo están descartando y quieren empezar otro estudio. Y aquí pueden ver de las universidades que vienen, donde estudiaron, donde están trabajando hoy.
Así que al menos debemos seguir la conversación sobre esto, que el estricto naturalismo yo no creo que realmente a la luz de la genética moderna ha podido sostenerse. Y eso no es solamente mi opinión, por supuesto. ¿Y qué dice el significado? Y tengo 7 minutos, así que no se preocupen, eso casi se acaba. Y una profesora me hizo la pregunta, dijo, pero yo creo que la Biblia es sexista, es machista, en otras palabras. Y le dije, pues, con todo la paciencia y el amor que puedo decirle, está muy equivocada. De hecho, la Biblia es lo único que le da valor, igual como el hombre. Dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen. Esa palabra hombre, ahí en hebreo es Adán. Adán tiene 3 significados. El nombre Adán, que es el primer hombre, o hombre, humanidad. Y aquí significa humanidad. ¿Sabe cómo lo sé? Porque luego le coloca 2 subcategorías, varón y hembra. Según la Biblia, el hombre y la mujer somos creados de imagen y semejanza de Dios. Eso te da un valor intrínseco. Sea que seas una mujer vendiendo tamales en la esquina, o sea que eres una mujer académica. Tiene el mismo valor intrínseco en sí. No te haces tu valor. Eres valoroso, seas hombre o mujer. Y fue Charles Darwin quien dijo que los machos están más evolutivamente avanzados que las hembras. Así que yo les quiero animar en eso. También en la Biblia, en los días de Jesús, desde 2 a 300 años antes de Jesús, los judíos se habían mezclado con el misticismo de su día. Y en este misticismo se volvieron muy machistas. Había un dicho judío que decía, gracias a Dios que no soy perro, que no soy gentil y no soy mujer. Y en ese contexto cultural, Jesús, donde no permitían el testimonio de mujer en la corte, Jesús aparece primero a mujeres, no a hombres, a personas que ni pudieron dar testimonio de su resurrección. Y así nos muestra el corazón de Dios hacia el hombre y la mujer, que Él no sigue las normas de la cultura, especialmente cuando están equivocadas. Y también, Hechos 17:26 en la Biblia, Pablo enseña a los atenienses 2000 años antes del descubrimiento de la genética, que todas las personas en el mundo venimos de una sola raza, una sola sangre. Y lo interesante de eso es que no fue hasta el 2000 que aprendimos que las predicciones de la evolución darwiniana de 150 años fallaron y que existe una sola raza. Y esos son los resultados del proyecto Genoma Humano. En 2000, creo que terminó el proyecto mayormente en 2003. Esos son resultados que publicaron ya en medio como el año 2000. Y la Biblia explica desde la Torre de Babel en Génesis, se separaron las gentes y ahora podemos trazar sus migraciones. Y la razón que tú y yo nos vemos distintos realmente es porque somos muy prejuiciosos a veces con las apariencias. Realmente somos casi idénticos. Todos tenemos melanina. Melanina es el pigmento de la piel. Algunos tenemos genes más dominantes y algunos más combinaciones de genes recesivos de melanina del color principal, que es café. Por ende, tuviera que los primeros padres, como aquí en medio, para ahora en la epigenética, como yo, personas que han perdido el switch de la genética o el switch de la melanina se ha apagado, pero aquí tenemos una gran variabilidad para explicar todos los grupos étnicos alrededor del mundo. Y para que vean eso en acción, les voy a mostrar unos mellizos como ellas, una familia de 4. Pues esto puede seguir. Según esto tengo 4 minutos, entonces voy a tratar de llegar a una conclusión. En cuanto a la ética o la moralidad, otra vez, la Biblia al cristiano le dice que fuimos creados de imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que hemos de reflejar los atributos comunicables de Dios. Por eso dice Pedro, sed santos porque yo soy santo. No dice Dios eso a un animal. Por eso no es malo, no es pecado que un animal arranque la cabeza de otro animal. Pero si yo hago eso a alguien aquí, me van a poner en la cárcel y yo soy un hombre malvado. Y la muerte existe debido a la consecuencia por nuestras acciones, según la Biblia. Y por supuesto, en este diagrama que les mostré anteriormente, yo sí creo un dador, por eso yo sí creo que existe la maldad y la bondad como categorías objetivas. Y al final es destino.
Para el cristiano, confía en la palabra de Dios que dice que Cristo no solamente murió en la cruz, sino resucitó de entre los muertos. Y tenemos mucha evidencia histórica extrabíblica de eso también. Tal como la inscripción nazarena del emperador Claudio de los tiempos de Jesús. Aquí está la inscripción a la derecha, hecha en piedra, y voy a traducirla al castellano un poco. Es mi decisión respecto a los sepulcros y tumbas que estos permanezcan intactos para siempre. Pero si alguien legalmente denuncia que de alguna manera se han retirado los que han sido enterrados o han movido las piedras que sellan el sepulcro, contra tal persona ordeno que un tribunal judicial que sufra la pena de muerte bajo el titular de romper la tumba. Eso nunca ha sido un problema en la historia de robar cuerpos de hombres pobres de tumbas que no tienen ninguna riqueza. Nosotros sabemos la manera en que se roban las tumbas, no solamente por las películas de Tomb Raider, sino también lo que aprende en la historia, que se roban los bienes de alguien. Pero en Jerusalén se rompió la tumba, el sello, que tapaba la tumba, y un cuerpo desapareció, que todo el reino romano no ha podido encontrar, y yo creo que es otra evidencia de su resurrección. Pues, termino entonces. Regresemos a Nietzsche. Acuérdense de que Hitler utilizó el estricto naturalismo, aunque también jugó con la iglesia, así que eso no es iglesia contra el Estado aquí, no estoy hablando de eso. De hecho, no estoy de acuerdo que la iglesia tenga poder en el Estado. Pero Hitler había llevado lo que yo les mostré, los escritos de Nietzsche y otros, a Mussolini. Pero después de Hitler, encargado de una parte de Alemania fue Konrad Adenauer. Y Konrad Adenauer, enfrente de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, llama a un norteamericano que se llama Billy Graham, lo lleva a Alemania, y Billy Graham es un evangelista, falleció el año pasado, de hecho. Y él tuvo esta conversación que se ha registrado. Señor Graham, ¿cree usted en la resurrección de Jesucristo entre los muertos? Graham, algo sorprendido de su pregunta, contestó, por supuesto que sí. Respondió el canciller Adenauer, Señor Graham, fuera de la resurrección de Jesús no conozco otra esperanza para este mundo. Como un cristiano, yo no creo en dogmatizar una universidad ni empujar una ideología en contra de la gente. Yo estoy convencido que los que son cristianos es porque Dios ha hecho una obra en su corazón. Yo voy a la universidad para aprender. De hecho, yo trabajaba en propulsión nuclear en un submarino en los Estados Unidos de espionaje contra los rusos, justo después de la Guerra Fría. Así que si eres un amigo de los rusos, no me arrestes ahorita, no sé nada. Y yo no voy a la iglesia para que me enseñen cómo trabaja la física en el reactor nuclear. Yo entiendo eso. Y en la historia hay imperios que han abusado en el nombre de Cristo. No quiero que volvamos a esos tiempos, espero que ustedes tampoco. Pero eso no quiere decir que el naturalismo es la única respuesta. Y yo creo que la manera de dialogar debe quedarse abierto, y los estudiantes que sean creyentes también pueden hacer misma ciencia usándola para una manera de honrar a su Salvador. Y eso es mi deseo, que esas conversaciones siguen y no usemos falacias como ad populum, ad hominem y otras para cohibir a los creyentes. Han sido muy pacientes y para algunos seguro muy flexibles también para escuchar esto, y les quiero agradecer eso. Y eso para mí me dice mucho sobre el TEC de Monterrey, que han permitido algo así. Y no me creen, no quiero adoctrinar a toda la universidad, yo entiendo esa parte. Muchas gracias. Damos muchas gracias por esta conferencia, y por cuestiones de tiempo vamos a continuar con la siguiente conferencia. Pero como quiera, al final de pues yo no me puedo quedar, y si hay muchas cosas que hacer. Sí, como quiera, al final vamos a tener un tiempo para preguntas. Pero ¿por qué no reduces un poco la conversación siguiente? Porque los que vinimos aquí no nos quedamos a la siguiente, y es importante hacer notar que hace un montón de falacias a baculum, usted dijo de otras, pero a cada rato hace una cita como una autoridad que le da legitima su argumento, que es bastante pobre el argumento, no es robusto.
Entonces yo sí tengo mucho que discutir aquí. Y Sí, no pero veo- su manera de decir el argumento no es robusto, también lo está usando de manera relativa. Claro, Ahorita, todo es porque no se relativo, está pero por apoyando eso tampoco. tendríamos que hablar, porque el que usted esté constantemente trayendo citas para hacer como si el argumento es más fuerte, porque trae a Nietzsche, que muchas personas no pensamos que es una gran autoridad, o trae a Haeckel, o trae a Darwin. Pero la historia demostró que Nietzsche tuvo razón, eso va a negar lo que Esa es pasó en el su siglo XX. perspectiva, pero es decir, hoy en La día perspectiva nadie no es la piensa cantidad de que... personas que fueron asesinados, no es una perspectiva, eso se llama Pero es una como si cifra. yo dijera que su argumento sobre el cristianismo se cae porque ha habido muchas guerras en nombre del cristianismo que han hecho cosas espantosas. Pues no, esos son malos argumentos. Traer, o sea, poner a una especie de muñeco de paja, pegarle a ese muñeco y decir, esto es una mala cosa, esto es una mala cosa. Y ahora yo me pongo como el contrario a eso y por eso yo tengo un buen argumento. Esta es una clara muestra de cómo se Sí, pero yo creo manipula que la usted también lógica. está haciendo falacia del hombre de paja, porque yo estoy citando directamente de eventos históricos y lo único que está haciendo usted es no me ha dado ninguna cifra, ninguna citación ahorita. Entonces yo le animo que haga lo siguiente. Pues por eso, porque usted Y parece también le como dije que no es por para una- convencer a todos que sean cristianos, No. es para mostrar las deficiencias del estricto naturalismo solamente y que Entiendo, la conversación eso debe entiendo. quedar abierta. Pero ¿cuántos profesores de esta universidad perdieron su trabajo si no son muy abiertos, si no son estrictamente naturalistas? Hay una gran ahorita persuasión en contra de la gente poder hablar para sus estatus en los lados académicos. Entonces la cosa es de poderlo abrir. Ahora, puede decir que estoy usando falacia de hombre de paja, pero usted también lo está haciendo lo mismo porque no me está ofreciendo ningún argumento en Pues contra. porque no me lo Muéstrame una permite, cifra. estoy tratando de abrir el diálogo y no me Sí, permite sí. cada vez que habla usted. Muéstrame una cifra en cuanto no fueron 123 millones de guerra en genocidio que no se basaban en el naturalismo, de hecho. Pero aquí tengo yo todas las ideas que usted ha mencionado, las cuales no veo que tengan sustento. Ajá. Y que le podría hacer si estuviéramos abiertos a un diálogo, pero si lo que quieren es comenzar con otra conferencia similar que nada más de una postura y no hay un diálogo, pues entonces es adoctrinamiento 100% puro. No es adoctrinamiento, porque adoctrinamiento es exigir que alguien adopte un sistema. Lo que único que yo dije es, mira, tengo 50 y pico minutos para hablar rápidamente de una manera de resumen de unos puntos y luego la cosa va a seguir. Ahora, no han dado tiempo para esa defensa tampoco, lo han excluido y yo estoy de acuerdo, yo dije todo lo que dijera usted. Si yo fuera pastor, yo no dejaría, yo pediría a los estudiantes, no vayas a la TEC si te van a enseñar Biblia, porque no son la iglesia para ser mayordomos de la palabra de Dios. Pues es su En eso postura. estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo pienso ¿Crees que el TEC debe enseñar la Biblia? Sí, creo que es un texto muy interesante, que todo el fenómeno religioso es muy interesante para usar nuestra mente. Pero con las doctrinas de la Biblia, porque ahorita hice apelación a la Biblia y usted dijo que yo hice muchos hombres de paja, pero usted dice que lo quiere enseñar. No entiendo lo que usted me está diciendo. Pero entonces usted lo quiere enseñar aquí la Biblia desde una base que entonces... Bueno, entonces, A ver, ¿les ¿sí parece está? bien si damos unos 15 minutos para preguntas hacia la audiencia? La dinámica sería la siguiente: si alguien tiene una duda, levanta la mano y vamos a pasarle su micrófono. Y A lo mejor tipo de diálogo, ¿verdad? Que quizá ocupamos más espacio, más tiempo. Podemos, en la hora de la comida, vamos a estar aquí, vamos a estar 3 horas disponibles y podemos Sí, o sea, pero platicar. yo vengo ¿verdad? a una Claro. conferencia nada más. Si me puedo- Sí, no, y eso, Pues, sí, no voy a estar eso es ahí. correcto, pero también tenemos a las 11:30 agendada la siguiente Ujú. conferencia y también por respeto de los que están llegando, ¿verdad? También para tratarlo. Entonces, sí, o sea, como quizá, como dice Luis, podemos tratar eso. ¿Qué sí, pasó? yo creo que unos 15 minutos está bien. Sí, Sí. perfecto. Te paso Sí, por favor. Y quiero seguir con lo que estamos hablando también por un momento. Usted cuando se paró aquí, dijo, eso es para volver a abrir, dialogar, ¿verdad? Sobre eso. Ujú. Cada punto que yo puse, yo tengo citación. Cada punto, citación. Y yo le ofrezco todas las diapositivas, si guste, para que revisa la citación. ¿Alguien más que quiera? No, pues yo lo que quiero es abrir verdaderamente un diálogo. Espero que las mentes
Aquí vean la lógica y no es sobre una cuestión, sino la forma como lógicamente se presenta un argumento.